entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Exploremos la lección número 2 de la guía de estudio de la Biblia titulada El Pentecostés. Activemos el radar para ver más profundo, más alto y más lejos en nuestra navegación por la lección de la escuela sabática de este sábado. Cuando puedan, consulten en la lección de maestros la página 24, donde encontraremos el bosquejo de la lección bajo el título El sábado enseñaré. Recuerden mencionarle a la clase que la Iglesia Mundial espera que alcancemos 3 objetivos este sábado cuando estemos explorando nuestra lección de escuela sabática. El primero de ellos es saber y es reconocer la importancia del Pentecostés. El segundo de ellos es sentir y es experimentar la influencia del Espíritu Santo, tanto en la vida personal como en la vida colectiva de la iglesia. El último objetivo es hacer y nos invita a compartir experiencias significativas del Espíritu Santo en nuestra vida con nuestros miembros hermanos de la iglesia. Entremos ahora en el ciclo del aprendizaje. Tenemos que resaltar un texto que es Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Comencemos con la parte introductoria de nuestra lección llamada Motiva, que resalta qué importancia tiene la lección para mí. Esta semana nos centraremos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, principalmente en el punto inflexivo de la historia de la iglesia llamado el Pentecostés. A partir de ese momento se activó de una forma muy especial la guía y dirección del Espíritu para la vida de la iglesia. Lean los siguientes versículos que les voy a referir y después de ellos pregúntense en la clase ¿hacia qué orientaba las cosas el Espíritu Santo? Esos versículos son Hechos 2, 4, 38, Hechos 4, 31 y Hechos 8, 29. La respuesta tiene que ver con la salvación de las almas. Habiendo dicho esto, continuamos con la sección Explora. ¿Qué necesito saber de la palabra de Dios? Y nos introducirá en los aspectos teóricos de nuestro estudio. Es importantísimo recordarle a la clase el significado de la palabra Pentecostés. Esta palabra significa 2 cosas en español: quincuagésimo o, dicho de una manera más sencilla, 50. El Pentecostés era el día número 50 que se contaba a partir del día siguiente a la Pascua y en el cual se traían las primicias del trigo, empezando una fiesta muy alegre en Israel. Los judíos de la diáspora, los que se encontraban lejos del territorio israelí, llenaban las calles de Jerusalén en una de las fiestas más significativas de la nación judía. Es justamente en este escenario en el que se derrama el Espíritu Santo y los apóstoles reciben la capacidad de hablar en idiomas extranjeros, los mismos idiomas maternos que tenían aquellos judíos que habían nacido fuera de Israel. Ellos no tenían el hebreo como su lengua materna, por lo tanto, el hecho de haber escuchado a los apóstoles hablar en sus idiomas nativos llenó de gran inquietud a cada uno de ellos y reunió alrededor del aposento alto una enorme cantidad de personas. Con esto en mente, entremos con la primera de las 3 partes en las que dividiremos el estudio de la escuela sabática de esta semana. Esa primera parte es los preparativos para el Espíritu.
Dentro de esta primera parte tendremos 3 ítems. A, los 40 días de Jesús. B, los 10 días de oración. Y C, la unanimidad. Empecemos con la primera parte. Lean con la clase Hechos capítulo 1, versículo 3 y pregúntenle, después de la resurrección, ¿durante cuánto tiempo estuvo Jesús con los apóstoles y qué les enseñó? El versículo 3 de Hechos 1 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La respuesta es que el Señor Jesús pasó, después de la resurrección, los siguientes 40 días con ellos, y el tema principal del cual hablaron, que lo tocamos la semana pasada, era acerca del reino de Dios. Durante estos 40 días, el Señor les resaltó algo muy importante, y es que permanecieran juntos hasta que recibieran la promesa del Padre que oyeron de Él, y el lugar donde debían permanecer era en Jerusalén. Pasamos a la parte B, los 10 días de oración. Después de la ascensión, ¿qué se dedicaron a hacer los discípulos? Pregúntale esto a la clase y abre en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, la respuesta. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que se dedicaron a hacer los discípulos durante los siguientes 10 días después de la partida de Jesús fue a orar en aquel lugar llamado el aposento alto, que servía como hospedaje de los apóstoles. Allí también llegaron algunos otros hermanos de la iglesia, incluyendo a María, la madre del Señor, y sus hermanos carnales. Aquel lugar se convirtió en el epicentro de un movimiento extraordinario de oración. Después de los 40 días que el Señor estuvo con ellos y ascendió, los discípulos dedicaron 10 días más en el aposento alto a la oración. Esto se convirtió no solamente en el cambio de la rutina de sus vidas, sino en un cambio profundo en el aspecto espiritual. Aquel aposento alto se convirtió en el sitio en donde de manera personal y colectiva los primeros creyentes se dedicaron a la relación especial con Dios por medio de la oración. Pasemos al ítem C, la unanimidad. Por 3 años y medio los discípulos habían dedicado gran parte del tiempo a discutir entre ellos quién sería el mayor. Sin duda, muchos de ellos hablaron de su antigüedad, de su conocimiento o probablemente de sus capacidades. Habían permanecido juntos durante 3 años y medio, pero habían estado durante ese mismo tiempo en un estado de división. Ahora, el tiempo que estos hombres habían dedicado a la oración había producido en ellos un cambio impresionante. Si bien antes estaban juntos pero desunidos, ahora la Escritura utiliza una expresión muy particular. Lean Hechos capítulo 2 versículo 1 para preguntarle después de esto a la clase en qué consistió el cambio. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Noten la expresión unánimes juntos. Aunque antes habían estado juntos, no estaban unánimes, estaban desunidos, pero ahora estaban unánimes juntos. Así que la preparación para el día de Pentecostés consistió en 3 cosas principales. Número 1, estar 40 días con Jesús. Número 2, pasar 10 días en oración. Y número 3, experimentar una unión especial unos con otros. Al llegar a este momento en nuestra clase, valdría la pena preguntarle a nuestros miembros de la clase de escuela sabática, ¿a cuántos días estamos nosotros como iglesia local para estar unánimes juntos? Pasemos al segundo aspecto de nuestro estudio, predicación llena del Espíritu. Si bien cuando el Espíritu Santo se manifiesta con un viento recio y en lenguas de fuego, ocurrió algo sobrenatural que atrajo a las multitudes,
Lo siguiente en suceder fue algo no tan sobrenatural, pero con un gran significado. Dale a los miembros de tu clase 2 minutos para que cada uno de ellos, en sus propias Biblias, estudien el sermón de Pedro, que está en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. En estos 23 versículos de contenido y 2 posteriores de llamado, el Señor inspiró en el apóstol Pedro una predicación conmovedora y poderosa que trajo resultados extraordinarios. Luego de que cada uno de los miembros de la clase estudie el sermón de Pedro, pregúntales 3 cosas. Número 1, ¿quién inspiró a Pedro? Número 2, ¿en qué basó su sermón? Y número 3, ¿a quién exaltó en su predicación? La respuesta a estas 3 preguntas son en su orden. El Espíritu Santo inspiró a Pedro. Él basó su sermón en las Sagradas Escrituras y exaltó a Jesucristo durante su predicación. Estas 3 cosas son la base de la predicación cristiana de nuestra iglesia. Faltando cualquiera de ellas, nuestra predicación se tornará vacía y no podrá tener los mismos resultados que en aquella ocasión al comienzo de la iglesia durante el Pentecostés. Estas 3 cosas son llamadas técnicamente la inspiración, las raíces y el contenido de la predicación cristiana. Pasemos ahora al punto número 3, los resultados. No tenemos los detalles de la manera en que la congregación interactuó con los apóstoles. Sin embargo, ellos mismos hicieron una pregunta. Varones hermanos, ¿qué haremos? Lean con la clase Hechos capítulo 2 versículo 37 y respondan a la pregunta, ¿cuál fue la razón por la cual la congregación le hizo esa interrogante a los discípulos? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta es que se compungieron de corazón. ¿Qué significa compungirse de corazón? El diccionario nos dice que compungirse es entristecerse por el dolor ajeno o por la culpa propia. Sin duda alguna, el razonamiento del apóstol los llevó a ellos a entristecerse por el hecho de que fue por su culpa que nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, fue muerto en la cruz. Pero aparte de ese sentimiento de dolor y culpabilidad, ¿qué les dijo Pedro en respuesta a la pregunta que ellos debían hacer? Lean con la clase Hechos capítulo 2 versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que hace el apóstol Pedro tras la pregunta de ellos es llamarlos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es esa decisión, esa voluntad de cambiar de rumbo y apartarse de los pecados. Finalmente, el apóstol los invita a que se bauticen. ¿Cuántas personas fueron bautizadas aquel día? Lean con la clase Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. No sabemos cuántos individuos se habían reunido alrededor del aposento alto aquel día del Pentecostés. Lo cierto es que de la multitud reunida, 3,000 personas se entregaron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas 3,000 personas constituyeron las primicias, la primera parte de la cosecha que la iglesia cristiana realizaría a lo largo de la historia. Sin embargo, en aquella ocasión que se derramó el Espíritu Santo, a lo que se le llama la lluvia temprana y que empezó con 3,000 personas bautizadas en un día, esperamos hacia el final de la historia una lluvia tardía, y esa lluvia tardía sin duda alguna traerá a los pies de Cristo mucho más cantidad de hombres y mujeres que con la que comenzó la predicación del Evangelio en la iglesia primitiva.
Entremos ahora en la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios? En mi opinión, es el momento de mayor participación de nuestra clase, así que asegúrate de hacer bastantes preguntas abiertas en las que cada uno de nuestros miembros de clase pueda aportar sus opiniones. Aquí les dejo por lo menos 4. La primera pregunta es: ¿son nuestros actuales medios de evangelización verdaderamente eficaces? Después de que ellos den su respuesta, pregúntales por qué. La segunda pregunta es: ¿cómo capacitó el Espíritu Santo en los días de Pentecostés a los discípulos para proclamar el mensaje del Evangelio? La tercera pregunta es: ¿qué resultados se pueden esperar cuando se predica con el poder del Espíritu Santo? Y la última pregunta es: para experimentar un nuevo Pentecostés, ¿qué preparativos debemos tener nosotros personalmente y como iglesia? Llegamos ahora a la última parte del ciclo del aprendizaje y de nuestra navegación por la lección de escuela sabática que se llama CREA, que consiste en la tarea que vamos a dejarle a los miembros para la semana. La tarea que les recomiendo para los miembros de la clase es que hagan un paralelo entre el don de lenguas de Hechos capítulo 2 y el don de lenguas expresado en 1 Corintios 14. Llegó la hora de concluir nuestra lección y para ello nada más magistral que el resumen de la página 24. En el Pentecostés, cuando los discípulos estaban unánimes en estudio y oración, Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo podemos experimentar ese mismo derramamiento hoy? Muy bien, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Me ha alegrado muchísimo haber dejado estas herramientas en tus manos, así que dedícate a hacer una lección extraordinaria este sábado y recuerda que debemos seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Bendiciones para todos.